Buenas tardes, estimadísimos alumnos y alumnas de este semestre de Derecho de Familia. Sean ustedes bienvenidos a su segunda clase de hoy con, eh, por supuesto, la bienvenida y también con la preocupación de saber cómo están y que ojalá eh, las cosas sigan bien, ¿cierto? Que cada día estemos mejor. Si alguno está muy endeble, si alguno está muy golpeado por la pandemia, si está deprimido, ¿ah? Eh, que es una situación que está pasando en la mayor parte de la población, ¿cierto? Los encierros empiezan a hacer efectos psicológicos que yo siento en lo personal que a lo mejor 20 años atrás habría dicho que no existen. Pero 20 años atrás, 20, estamos en el 2020, ¿cierto? Sí. Eh, no sabía las cosas que sé ahora. No digo que sepa tanto, porque como ustedes pueden ver, el conocimiento sigue creciendo, sigue aumentando y por lo tanto lo que yo sepa cada vez es menos. Eso es la verdad de los hechos. Cada vez sabemos menos. Pero si hay algo que uno aprende, es que la mente, ahí, ¿ven? Ese librito que está ahí, esos tres, el pensamiento, el cerebro y el uso del cerebro, demuestran que efectivamente nuestra psiquis, es decir, nuestra mente que está ahí en este órgano, la mente es una entidad abstracta que está dentro de un órgano biológico que es el cerebro, eh, se afecta, se afecta. Es posible incluso lesionarla, favorecerla, enriquecerla, pero también golpearla. ¿Cómo? A través de circunstancias externas. Los hechos que nos dan felicidad, los hechos que nos dan tristeza, las situaciones que nos preocupan, alteran nuestra psiquis, nuestra mente. Y es probable, por eso le digo que a lo mejor alguno está más golpeado por esas circunstancias. Se siente a lo mejor acongojado, acongojada, siente que los espacios se empiezan a cerrar y como dicen por ahí, como que no hay luz al final del túnel. Entonces, es importante, yo creo, hacer saber, para que su mente y su alma también lo entiendan, que estas son situaciones que pueden ocurrir. Y en verdad, luz siempre hay. Lo que pasa es que a veces, en mi opinión personal, pero con que estoy hablando desde la opinión, eh, a veces no la vemos, no la vemos. Distintas cosas van nublando un poco la visión, quitando la objetividad a algunas situaciones y a lo mejor revistiendo de una preocupación asfixiante. La preocupación debe existir siempre. Nosotros estamos estudiando para ser profesionales del derecho, así que aquí la preocupación es una cosa constante. Pero hay que tener cuidado que la preocupación no sea de tal modo obsesiva, podríamos llamarlo, ¿eh? Y que en definitiva nos nuble para hacer, nos nuble para actuar y nos haga ver que los caminos son más estrechos cuando a lo mejor no lo son tanto. Entonces, y esto le va a pasar incluso como profesional, donde sienta que muchas veces los problemas parecieran no tener solución. ¿Mm? Por ahí a mí me han llegado 3 WhatsApp hoy día en que me hacen preguntas, incluso abogados que fueron alumnos míos. Profe, ¿cómo resuelvo esto? Yo les doy algunas ideas que tengo, algunas la experiencia, obviamente,
Pero uno siente que aún así la petición del cliente es tan precisa que las opciones son muy, muy pocas. Pero hay. Y eso es lo importante. Hay. A lo mejor una solución pequeña hace avanzar un poco y al llegar a ese otro poco se ven otras soluciones. Y entonces crece un poquito más. ¿Ah? Entonces, si ahora lo que podemos hacer es poquito, hagámoslo. Avancemos ese poquito. Y a lo mejor en el siguiente paso volvemos a observar y hay otras circunstancias que nos pueden ayudar. No es para nadie, digamos, un misterio que el tema laboral ha golpeado muy fuerte, ¿no? Y eso es, yo sé que es una situación que angustia, sobre todo cuando se tienen hijos o se tienen personas que dependen de nosotros, ¿ah? Y entonces resulta difícil pensar con claridad si hoy día no tengo un peso en el bolsillo, ¿cierto? Bueno, entonces es ahí el momento en que estamos conversando, este momento. Si a lo mejor hay que pedir ayuda, bueno, hay que pedirla. Y eso no se trata ni de orgullo, ni de nada, ninguna situación negativa. Cuando uno necesita ayuda, tiene que pedirla. Y hay personas que siempre van a estar dispuestas a ayudar y así se avanza. ¿Ah? Se avanza un poco, se ven de manera diferente y al día siguiente también surgen nuevas opciones. ¿Mm? Así que todos hemos vivido de alguna manera situaciones complejas, de todos tipos. ¿Ah? Bueno, pero en este caso especialmente la económica, ¿cierto? Van a ser a lo mejor abogados, abogadas y van a ser independientes en algún minuto. Yo todavía me acuerdo que cuando comencé eh, era angustiante. Un día tenía un cliente y después en 3 meses no tenía ningún cliente. Entonces uno decía, bueno, ¿y cómo voy a vivir el próximo mes? Para los que somos creyentes, hay algo que siempre nos reconforta, ¿cierto? La confianza en que Dios siempre nos ayuda y por eso ahí está siempre esa, digamos, pregunta bíblica, podríamos decirlo. ¿Acaso las aves se preocupan por qué van a comer mañana? Pues no se preocupan, porque Dios se preocupa de ellas, ¿cierto? Y siempre hay algún alimento. Bueno, yo pasé momentos críticos al principio de mi ejercicio profesional. Y, si, y con los años miraba hacia atrás y decía, ¿y ese momento pasó? ¿Y cómo lo pasé? No sé, no me acuerdo, pero salí adelante. Algo pasó, algo llegó, un cliente no apareció, ya ni me recuerdo, porque así es, ¿ven? El momento crítico pasa. De alguna manera, lo que tenemos que tener fuerte es nuestro interior. Saber que podemos salir adelante, saber que podemos seguir luchando, eh, ser humildes en términos de decir, bueno, si hay cosas que yo tengo que reducir, que puedo hacerlo, lo voy a hacer, no importa, ya mañana será distinto, ¿cierto? Y eso, una cosa lleva a la otra, y ven, y pasaron. Y pasó un año, y pasaron 2, y pasaron 3, y ahora ya llevo 23 años. 23 años. Y aquí estoy, entero, vivo, eh, conversando con ustedes acerca de esta experiencia personal. Así que a tener esa fortaleza interior. ¿Ah? Dentro de nosotros está la creencia, está la fuerza, está las ganas. Por ahí le decía yo siempre a una persona muy querida, mira, entre hacer y no hacer es mejor hacer. Así que cualquier cosa, si hay un trabajo, si hay una oportunidad, bueno,
hazla, sigue, avanza. No es bueno quedarse. Como decía por ahí un hombre en una película. Mis amigos decidieron permanecer. Yo decidí avanzar. Ahí lo aprendí eso. ¿Mm? Todo nos va enseñando algo. ¿Mm? Bien, pues, que hayan tenido un buen día, porque esta clase yo la estoy grabando ahora en medio de un cielo celeste, ¿ah? Con unas nubes tan bonitas que aparecen allí y con un árbol otoñal donde siempre se paran, entiendo que son unas tórtolas. ¿Ah? Y ahí están, pues, ¿eh? Vienen todos los días, ya está con lluvia. Y yo digo, ¿qué hacen allí estos pajaritos? ¿Por qué no se van a un árbol que está más allá, que tiene más hojas? Les gustará el agua. Y ahí están. Y viven. Así que para que tengan optimismo en ese sentido. Bien. Bueno, nuestra clase ayer rondó en un gran recorrido por el derecho de familia, ¿cierto? De los siglos XIX, XX y XXI. Con algunas énfasis puestos por el profesor respecto de nuestros colegas tribunalicios, ¿ah? Que efectivamente sentencian todos los días lo que deben o no deben hacer las personas, ¿cierto? A través de sus resoluciones. Y bueno, y la prensa hoy día nos trae motivo para nuestra clase que es tan importante, porque de alguna manera ayer vimos la evolución y hemos dicho que algunos de los principios al final se han ido cambiando. ¿Ah? Si ustedes analizan el concepto de familia, y ustedes ya son más estudiosos que yo del derecho constitucional, saben que nuestra constitución, en el artículo primero, no definió la constitución, no definió la familia, ¿cierto? La puso en el rango intermedio, entre la persona y los grupos, siendo el primer grupo, el núcleo básico, la familia, considerándolo el núcleo fundamental de la sociedad. Y de allí que algunos agradecen absolutamente que este concepto de familia no haya sido definido y otros dicen que no importa que no lo haya definido, pero la familia se inicia en el matrimonio. Esto es así y está bien que efectivamente haya debate y que se avance. Lo importante es que se avance, no que nos quedemos pegados en la eterna discusión. Eh, la nueva ley de matrimonio civil, en su artículo primero, ustedes me van a perdonar, pero estas cosas de la televisión y los programas en vivo, yo voy a hacer igual que los eh, que opinan en televisión, que tienen su café. Pero yo no tengo un café, yo tengo una agüita de hierba, ¿no? Miren, justo, miren lo que dice la tacita. En inglés está, lo mejor está por venir. ¿Ven? Puede ser una señal para nuestro día de hoy día. Lo mejor está por venir. Entonces, en este artículo de la ley de matrimonio civil, que se refiere a su artículo primero, es importante porque cuando uno lo lee, oiga, yo no he actualizado mi código, pero eh, al menos en algunas cosas todavía no sirve. ¿Dónde tengo mi ley de matrimonio civil acá? Es la segunda, 255. ¿Por qué es tan importante? Porque hay una palabrita mágica, como siempre. En derecho siempre ustedes saben que nosotros funcionamos, ¿eh? Con la palabra. Artículo primero. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Idea que ya está en la Constitución, así que en el fondo, fíjense, esto es un elemento relevante cuando, sobre todo, no sé si algunos, no creo que estén todavía en el curso de seminario de civil, pero cuando uno constitucionaliza el derecho civil, se encuentra con estas vinculaciones que son muy modernas. ¿Ah? La Constitución dice la familia es el núcleo fundamental y el Código Civil lo recoge. Con eso en el fondo se pone en línea constitucional. ¿Mm?
así como la alineación de planetas, se alinea el código con la nueva, eh, iba a decir la nueva constitución, no, todavía no tenemos nueva constitución, con la constitución actual. Pero acto seguido, el matrimonio es la base principal de la familia. Obviamente que al decir principal es porque el resabio de decir que la familia se compone mayoritariamente cuando hay matrimonio. Pero tuvo el tino de decir que el matrimonio es la base principal, pero no la única. Porque hay que tener presente que nosotros tenemos familia sin hijos, tenemos familia cuando una abuela cría a sus nietos, tenemos familia cuando un padre se queda solo con sus hijos. No podríamos pensar cuando una madre, tanto el concepto en Chile de madre soltera, que para algunos pudiera ser a lo mejor peyorativo, ofensivo, creo que no. Creo que incluso es algo inicial frente a la mujer jefa de hogar, ¿cierto? Pero nadie podría negar que en estos casos tenemos familia. Y bueno, ya, obviamente, en la parte ya más del debate vigente, que es lo que vamos a leer hoy día, a propósito de las noticias que trae la prensa, por ejemplo, hay familia cuando hay matrimonio igualitario, hay familia cuando hay dos mamás, hay familia cuando hay dos papás. Eso es lo que se ve favorecido por la Constitución en orden a que la Constitución no definió familia. Dijo que era el núcleo fundamental y hasta allí está en lo correcto. Porque el concepto es un concepto evolutivo y todo el mundo, o sea, yo por favor ni siquiera me voy a pronunciar por lo que dice el Código Civil, ni siquiera me voy a pronunciar, porque ya encuentro que hacer la referencia al Código Civil en ese sentido, es demasiado retrógrado. Así que con todo el respeto a los civilistas, eh, simplemente estoy pensando en que efectivamente la familia se ha ido modificando, la familia del siglo XIX. Es una familia cercana a la familia española y a la familia del derecho romano, donde el pater ejercía la autoridad máxima, eh, bajo cuyo yugo quedaban no solo los hijos, sino también la mujer, ¿cierto? Por supuesto, eso lo dejamos atrás. Y si se hubiese definido familia, a lo mejor no habría podido adaptarse el concepto a los tiempos. Por eso es importante centrarnos. Además, los conceptos de familia van variando en términos también de lugar, no solo en términos de temporalidad. ¿Ah? Aquí, allende los Andes, como dicen las poesías, en Argentina el matrimonio igualitario ya está planteado y también está la adopción. Entonces, son conceptos de familia diferentes a los nuestros, por ejemplo. Y también son los conceptos de familia de los países, a lo mejor del hemisferio norte, sobre todo los países que son de raíz anglosajona, donde el núcleo familiar es más pequeño, incluso reducido en algunos casos solo a los padres y a los hijos menores de edad. Es decir, ya no hay familia cuando pasamos a los hijos mayores. Me acuerdo haber estado por ahí de viaje un día y me encontré en una ciudad donde había muerto el papá y estaba la cónyuge y dos personas más dentro del velorio. No había nadie más. Me dijeron, es la costumbre. Me dijo, aquí la familia no viene a los velorios, no acostumbra a este rito. Claro, porque, no sé, oye, tu papá se murió, oh, qué pena. Para nosotros es terrible. Nosotros que tenemos todavía en nuestra cultura social el clan familiar. ¿No? Las reuniones familiares es un concepto muy nuestro. ¿No? El asadito.
que es convocador, ¿cierto? ¿Ah? Los domingos de almorzar allá con la familia, los años nuevos, la pelea entre a veces las parejas, si lo pasamos con tus papás, lo pasamos con los míos. Porque precisamente la familia es un concepto, pero tiene una realidad cultural que es muy importante, muy importante. Entonces, la familia no solo ha cambiado en términos de tiempo cronológico, sino que también va cambiando en términos de lugar. Lo que es familia, seguramente aquí incluso en Santiago, no es la misma familia, les diría yo, que hay en Puerto Montt o que hay, no sé, en la cuarta región, al interior. ¿Por qué? Porque la gente tiene conceptos distintos. Y eso es lo bueno, que se permita una visión diferente de hacer familia. No quiero ir a extremos, no quiero ir a extremos, pero hay muchos que hoy día, por ejemplo, aman más a su gato y a su perro que a cualquier vecino de su edificio. ¿Ah? Eh, el tema de la preocupación por los animales ha subido enormemente con respeto a las personas que puedan discrepar de lo que estoy comentando, porque no es que yo participe de la idea, pero han resultado importantes, resultan importantes. Por allí estaba ayer en la mañana conversando con los alumnos eh, de bienes. Y entonces les decía yo que leyendo estos estudios son puros artículos que escriben autores y son bastante interesantes. Eh, y me encontré con, bueno, esto yo lo había visto hace tiempo, pero mmm, fíjense, los animales en trayecto desde el estado de cosa hasta el estado de persona, por Gonzalo Figueroa, un gran civilista, profesor de la Universidad de Chile. Eh, Esto es del año 2005, esto, así que imagínense, ya 15 años atrás. O sea, no digo que vamos a llegar a lo mejor tan pronto a este extremo. En el fondo lo que estoy simplemente diciendo es que bienvenido sea un concepto que evolucione, que sea flexible. La sociedad se encargará de limitarlo, de ampliarlo, de modificarlo. Que no sea la ley la que diga lo que debemos entender. Sobre todo porque el concepto de familia no nace en la ley, nace dentro del cuerpo social, ahí nace. La ley se encarga de recoger lo que la sociedad entiende como familia. Esa es una dinámica que no es simple, no estamos hablando de una situación que está absolutamente de contestes entre los autores. Esto del huevo y la gallina es siempre el derecho. O sea, el derecho impone la institución a la sociedad o es la sociedad la que crea la institución y el derecho la recoge. Pregunta para ustedes que ya están próximos también a empezar a elaborar sus tesis y sus propias opiniones también, ¿cierto? Bien, a tenerlo presente. Bueno, ahora, en los principios, dejando el concepto y avanzando hacia los principios, claramente cuando uno analiza los principios del derecho de familia, eh, puede encontrarse también con esta misma caracterización. Es decir, principios que han ido evolucionando y principios que de alguna manera también son diferentes aquí de lo que son en otros ordenamientos jurídicos, en otras culturas. Eh, Porque nosotros hemos partido, por ejemplo, con un concepto grande que era, se supone, un pilar del Código Civil, que era la protección a la familia legítima. Pues ese concepto murió y desapareció. ¿Mm? Cuando en el fondo muere legalmente cuando se elimina la distinción entre los hijos con la ley 19 de 1585, pero en verdad culturalmente había muerto hace mucho tiempo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque obviamente la sociedad no se comprime porque yo deba tener una relación solo porque tengo tal o cual norma que me lo dice. Muchas personas han convivido por muchos años, tienen su familia, tienen sus hijos y nadie ha pensado
en casarse, pero sin embargo todavía el impacto de una legislación no protectora, estoy pensando en un caso muy dramático que conocí hace poco, de un joven, 30 años, sus padres, después de 32, 33 años de matrimonio, de relación de pareja, termina la relación de pareja por una infidelidad de él. Y después de 30 años, la casa estaba a nombre de él y por supuesto al poco tiempo la pidió. Como no había construcción de un patrimonio familiar, la mujer pierde en este caso. Alguien podría decir, pero debió ser más precavida, debió hacer esto, debió hacer lo otro. Sí, es cierto. Pero también el derecho debía haber prestado atención a esas situaciones. No lo hizo, porque no consideraba valorable una relación afectiva. Obviamente la jurisprudencia lo ha hecho, ¿eh? La convivencia de hecho antes de que existiera el acuerdo de unión civil existió, yo diría fácil todo el siglo XX en la jurisprudencia, pero era para aquellos que tenían la posibilidad de pagar abogados o abogadas para ir a juicio y pelear la comunidad que se formaba entre ambos. Todavía me acuerdo de un fallo que nos presentó Peña y Lillo, que era un fallo antiguo, para demostrar un poco el tiempo, del año 43, con los dueños originales de la Viña San Pedro, cuyos viñedos, tierras y toda la infraestructura para la empresa vitivinícola eran de la familia de ella. Pero ¿qué pasó? En los 40 la mujer era de la casa con los hijos y era el hombre el que trabajaba. Entonces, ¿qué pasó? Que se le empezó a dar poder a él, se le empezaron a transferir los bienes a él para que él administrara el bien y todo. Hasta que llega un punto en que efectivamente, después de varios años de convivencia juntos, resulta que él también se va. Parte, el hombre aparece como el mayor pecador aquí. ¿Ah? Entiendo, si no mal no recuerdo, porque es un fallo antiguo, no sé si fue infidelidad o no. La cosa es que él aparece terminando y aparecen todos los bienes a nombre de él. Y ella está en la calle, por decirlo en términos muy, muy simplistas. Entonces se pelean y llega hasta la Suprema, y la Suprema es la que reconoce la existencia de la comunidad, cuasi contrato de comunidad para que ustedes, en su lenguaje, ustedes ya de abogados y abogadas, lo manejan. Entonces, ¿qué hace? Dice, no, aquí hubo construcción de ambos del patrimonio, por lo tanto se divide por mitad, y fue una manera de salvar, porque técnicamente el patrimonio era de ella, pero bueno, él lo había administrado. Entonces, la Corte Suprema sentencia que la división de todo el activo existente debe ser por mitad. Hubo elementos importantes en ese fallo, todavía me acuerdo. No lo volví a buscar, porque ese fallo estaba a la antigua, en revistas de Derecho y Jurisprudencia. Yo iba a la corte y allá rescataba, o iba a mi biblioteca en la escuela y rescataba los grandes tomos de jurisprudencia. No sé si estará por ahí en alguna parte digitalizado. Bueno, el punto es que la Corte reconoció que, por ejemplo, las labores de cuidar el hogar, de hacer la comida cuando él llegaba, de preparar la casa, de ordenar, eran la forma en que la mujer contribuía a esa comunidad. Porque el marido, o sea, la pareja, decía, aquí nunca hubo matrimonio y todos los bienes son míos. Esa fue la defensa de él. O sea, un malvado, pero así de tomo y lomo. Y el abogado, seguramente conocedor de esta línea que ya se venía enfocando dentro de la jurisprudencia, dijo, no, aquí hay comunidad y la comunidad tiene que liquidarse al 50%, al 50%. Y bueno, y así se logró en el fallo. A ver si algún día se rescata por ahí ese fallo, porque yo tengo que recordar aproximadamente 30 años para llegar a esa clase de Peña y Lillo y encontrar ese fallo. Sí, pero estoy seguro que era el año 43. Capaz que un día me ponga a buscarlo. Bueno, la cosa es que allí entonces la familia legítima tenía protección, pero la familia no legítima tenía estos problemas que tenía. Imagínense que tenía recursos para ir a tribunales. No solo los que podían pagar abogados. El resto tenía que seguir viviendo así.
y perder. Todavía me acuerdo la persona que nos ayudaba en la casa donde yo estaba en pensión, en el sur. También podía trabajar para juntar plata para comprar la casa. La compraron a nombre de él. Él, una persona lamentablemente alcohólica, un día en la calle lo atropelló un bus y lo mató. Al día siguiente la mamá de él estaba aquí, la casa es de mi hijo, así que te puedes ir. Tuvo la fortuna de que tenían un hijo en común, que lo había él reconocido, así que pasaba a ser, en verdad, el heredero único, el hijo, y como era un hijo menor de edad, la patria potestad la tenía ella, de lo contrario habría quedado de brazos cruzados. Bueno, ¿ven? Eso significa porque cuando el legislador protegía a la familia legítima, todo lo que no fuera legítimo quedaba en la indefensión. Pues eso terminó. Hoy día tenemos que hoy se protege, y aquí es donde viene el punto. Hoy día se protege la familia o se protege a los componentes de la familia. Si uno pensara, por ahí hay un artículo de Christian Lepin, que efectivamente habla de los nuevos principios del derecho de familia. Y dentro de los nuevos principios del derecho de familia está esta protección de la persona humana, ¿no? Ya no hay diferencias al interior de la familia. Es tan persona el hijo, es tan persona la mujer, es tan persona el cónyuge, si es que fuera matrimonio, ¿cierto? Entonces, esta forma de pensar el derecho ha ido cambiando. Hoy día ya no tenemos esa protección jerárquica de familia, sino que tenemos la protección a cada uno de los que integran la familia. Podríamos decir que el principio de la igualdad se introduce aquí. El principio de la protección, por ejemplo, de lo que decíamos ayer, de los intereses del interés superior del niño, el tema de la libertad, otro principio que se ha ido instalando dentro del derecho civil y que la profesora Carmen Domínguez le llama la contractualización del derecho de familia o del matrimonio, para ser más específico. ¿Va? La contractualización del matrimonio. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, hay una vieja discusión que yo no encuentro irrelevante también, pero la van a encontrar ahí en los libros. El matrimonio, ¿es una institución o es un matrimonio? Y por ahí esta forma a lo mejor burlesca es porque lo leía un catedrático, un hombre de mucho conocimiento en España, decía él, ¿hasta cuándo con esta discusión entre si el matrimonio es institución? Así que me tomo de sus palabras, porque es cierto, es cierto. ¿Importa? ¿Importa realmente si es una institución o si es un contrato? ¿Es un acto voluntario por el que realmente existe el matrimonio o es una institución impuesta por el Estado y que la ofrece a quienes quieran participar de esa unión? Yo creo que es un poco la discusión que planteé antes. ¿Quién es el que pone las instituciones? ¿La sociedad las crea y el derecho las recoge? ¿O es el derecho el que crea las instituciones y las coloca para ordenar la conducta? Seguramente nos vamos a encontrar con líneas entrecruzadas, esto no es absolutismo, ¿cierto? Pero bueno, ahí tenemos otra forma de entender el derecho, a lo mejor la contractualización de ciertas instituciones, como por ejemplo el matrimonio. Y aquí es importante, porque antes la rigidez estructural del matrimonio impedía, por ejemplo, que la mujer fuera capaz dentro del matrimonio, que hubiera un régimen distinto a la sociedad conyugal, que se le permitiera a la mujer trabajar, que pudieran divorciarse. Todo eso se terminó. Y hoy día las personas pueden celebrar matrimonio, la mujer sigue siendo capaz, se establecen tres posibilidades de régimen, al menos de regímenes autónomos, por ejemplo, sociedad conyugal, participación en los gananciales, separación de bienes, sin perjuicio de las mezclas un poco híbridas que tiene la sociedad conyugal. ¿Eh? Entonces, quiere decir que ya tenemos más libertad. Antes las personas no podían divorciarse, ahora sí pueden divorciarse si efectivamente configuran las causales que establece la ley. Hay posibilidad en el régimen
de corresponsabilidad de decidir primero los padres quién va a quedar al cuidado de los hijos. Solo en caso de que ellos no lleguen a acuerdo, esto pasa a un tribunal. Antes, ¿cuál era el principio? Los hijos, si están separados los padres, de inmediato van a la madre. Como si la madre tuviera, desde el punto de vista del ordenamiento, con todo el respeto de las mamás presentes que puedan decir, como decía mi santa madre decía, mis hijos son míos. Siempre decía eso a mi papá. Así que, con todo el respeto, por supuesto, eh, muchas de las situaciones hoy día se dice, no, los hijos son de ambos, así que a la hora de terminar esta relación tenemos que decidir y ponernos de acuerdo quién va a quedar con el cuidado, si tú o si yo. Y si no hay acuerdo, vamos al tribunal. Es decir, también se cambió. Hoy día se otorga esa libertad para que el individuo decida. Podríamos decir que aquí hay también intereses que van más allá del interés colectivo. Antes el principio era que lo que debía prevalecer a la hora de regular la familia era el interés del grupo, pues hoy día lo que se busca es el desarrollo espiritual y material de cada uno de sus integrantes. ¿Por qué esto es relevante? Porque esto ha provocado decisiones de repente un poquito rupturistas y a veces en las que la comunidad no está tan de acuerdo. Por ejemplo, yo siempre nombro estos casos porque los encuentro emblemáticos. Madre retira a un hijo de quimioterapia, hospital de Puerto Montt, si mal no recuerdo. La madre dice, no, yo no quiero, porque el hijo ya estaba en una fase muy terminal y ella quería buscar una terapia alternativa. Entonces lo sacó del hospital y el equipo de Puerto Montt, el equipo médico, se fue de recurso de protección a la corte porque el niño tenía que volver a hacerse la quimioterapia. Entonces uno dice, hay un conflicto. Aquí el hijo es mío. Y eso es una expresión que alguien me diría, no, hoy día eso ya no existe. El hijo no es tuyo. ¿No? Pero el hijo, en el concepto de la madre, en el que yo estoy explicando, es de ella. Y ella decide qué es lo mejor para él. Pues en el concepto del equipo médico, cada uno de los componentes tiene que tener acceso a su mejor desarrollo espiritual y material posible. Por lo tanto, si la posibilidad de recuperar la vida nosotros la vamos a dar como médico, tiene que tenerla. No sé qué eran ustedes. Yo en lo personal pienso que no. Yo pienso que la madre tiene el derecho de decidir. Aparte que la madre lo ha conversado con el hijo. Es el hijo el que le dice, mamá, estoy cansado. Ya no quiero más la quimioterapia. Todo el mundo sabe, o las personas que han tenido la experiencia de convivir o a lo mejor de experimentar personalmente la quimioterapia, que es muy difícil, es un trance de la vida en que se pide mucho valor a la persona para poder llevarla, porque su cuerpo se va a deteriorar fuertemente durante el tiempo que dure la quimio. Entonces, uno se plantea esto. Entonces, si yo converso con mi hijo y me dice, hijo, y yo quiero intentar una terapia alternativa, bueno, se supone que soy la madre, soy el padre, ¿por qué no voy a poder decidirlo? Bueno, conflicto. No recuerdo en qué terminó el recurso, pero allí hubo un tema. Siguiente caso. Este lo leí en la prensa, Inglaterra. Un niño con obesidad. La corte le quita el cuidado de la madre. ¿Por qué? Porque, o de los padres, no sale muy bien explicitado ahí, pero parece que era el de la madre. ¿Por qué? Porque no se preocupa del niño y por eso el niño está obeso. Así que se le quita el cuidado personal. Tercer caso. Una madre está amamantando a un hijo y fuma marihuana. Y entonces se pide una medida de protección al juzgado de familia para quitarle el niño a la madre porque a través de la leche materna le puede transferir alguno de los tipos de o partículas de esta sustancia, una vez que ya entra al cuerpo, ¿cierto? De la marihuana, del psicotrópico. ¿Qué dicen ustedes? Otro caso.
píldora del día después, que se entrega a las niñas mayores de 14 años, lo mismo que el aborto, que también es permitido para niñas mayores de 14 años. O sea, son todas situaciones que han ido demostrando que el legislador le ha dado suficiente derecho a uno de los miembros de la familia que antes se consideraba estaba en una relación jerárquica con los padres. Pues ahora esa relación es equidireccional, equidistante, igualitaria, horizontal. ¿Ah? Los hijos tienen tanto derecho como tienen los padres, hay un tema de igualdad, ya no hay un interés colectivo, aquí cada individuo tiene su propio desarrollo. Esto es complejo, ¿eh? Muy complejo. Por ahí una jueza, yo siempre lo cuento, pero su hijo le dijo, oye, voy a llamar al 911, le digo, porque tú me estás castigando. Entonces, y ella, bueno, buena jueza, de alguna manera de resolución rápida, le dijo, ¿sabe qué? Llámalo, ahí está el teléfono, pero te aseguro, hoy día me van a venir a buscar, me van a llevar presa. Y por supuesto que tú no te vas a quedar aquí, te van a llevar a un centro donde vas a dormir con otras personas y no conmigo. Así que está ahí con la llamada. Obviamente que hubo una manipulación, ¿ah? De la situación, pero es para ejemplificar, que en este caso está hablando de casos reales, que en todas estas figuras se aprecia que la familia ha ido ganando igualdad. La mujer con el hombre, los hijos con los padres. Por lo tanto, este principio del interés colectivo, en verdad, yo creo que ya no es tanto. Ha ido disminuyendo y por supuesto nos vamos a encontrar seguramente de aquí con figuras nuevas. Bueno, ahora debemos avanzar hacia principios que podrían estar a lo mejor en gestación, ¿m? Porque me está avanzando que la grabación va ocupando mucho espacio dentro del sistema. Tenemos que avanzar también hacia esos principios que seguramente van a venir en el futuro, por ejemplo, que tienen que ver con los temas de, por ejemplo, filiación. ¿Qué tipo de filiación vamos a tener? Hoy día tenemos una filiación de orden biológico, ¿cierto? Una filiación que se basa en comprobar la identidad paterna, la identidad materna y se establece el vínculo filiatorio. Y también tenemos un vínculo jurídico que se puede dar a través de un acto jurídico que es la adopción, pero vamos a llegar, por ejemplo, a que es posible la filiación a través de una célula masculina y una célula femenina extraída de personas distintas de los padres y que se considere paternidad y maternidad de origen biológico. Es difícil, ¿cierto? Porque es como una adopción del futuro. Bueno, son principios que seguramente se podrán congelar los embriones. Se irá a permitir el matrimonio igualitario. De permitirse el matrimonio igualitario, se va a permitir, por ejemplo, la adopción homoparental o la fertilización asistida homoparental. Porque hoy día el caso que salió en la prensa hoy día, fíjense, ahí lo colocamos en pantalla. Suprema sobre rechazo e inscripción de niños con dos madres, no son los jueces quienes deben resolver, sino el Congreso. Estoy, por supuesto, de acuerdo. El Congreso, ¿qué es lo que estamos conversando? Cuando dice el Congreso, se está diciendo la ley es la que debe regular estas situaciones y no somos nosotros, a través de una sentencia, los que vamos a decir cómo debe ir o no el derecho de familia. Pero entre los párrafos que considero pertinentes a lo que estamos conversando, dice, la tercera sala rechazó la solicitud de inscripción de ambas mujeres como madres en el certificado de nacimiento de los niños, accediendo solo a que los menores tengan los apellidos paternos de ellas en su partida de nacimiento. O sea, en el fondo no un reconocimiento de filiación, sino simplemente dejar un nombre establecido. Que eso es nada, porque eso se puede hacer hoy día. Pero ¿qué decían las personas? Las personas decían, los que estaban intentando el recurso, dice, aduciendo que era ilegal y arbitraria la decisión del registro civil de impedir inscribirlas materno y paterno. O sea, materna y materna.
porque vulnera las garantías del artículo 19 de la Constitución, el derecho a la vida e integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el respeto y protección a la vida privada y pública y además la honra de la persona y familia. Entonces, tomémoslo como esto. Quiere decir que las personas hoy día están diciendo que dentro del derecho de familia tenemos más principios que los que estuvimos en el tiempo antiguo. Por ejemplo, la familia debe procurar la protección a la vida e integridad física y psíquica, que es un principio general del derecho, pero ahora lo estamos llevando al derecho de familia. ¿Por qué? Porque el niño que tiene dos mamás y que crece con dos mamás va a decir, bueno, yo tengo dos mamás y ¿por qué la gente me dice que no tengo un papá y que debería tener un papá? Entonces, si el niño tiene una estabilidad emocional dentro de su grupo familiar, crece bien, ¿cierto? Entonces, si él sabe que tiene dos mamás y siempre lo ha sabido, no hay inestabilidad emocional. Pero si yo le creo la diferencia, entonces sí se produce un problema y por lo tanto aquí los recurrentes tendrían razón en que se afecta. Esto, señores, señoritas, si se hubiese dicho en tiempos de los 60, habría sido ¿por qué cuando un niño se presenta a un colegio católico? Ustedes saben, yo soy católico, pechoño de misa me confieso, pero no dejo de reconocer el pecado que tuvieron muchos colegios de discriminar a los niños porque eran hijos de madre soltera. Había una discriminación. ¿Habría alguien aceptado un recurso de protección en ese entonces? Ni por si acaso. No se habría ni planteado. Hoy día se está planteando, lo que significa que hay un cambio en la visión del concepto de familia. El respeto y protección a la vida privada. Esto de la vida privada también es un tema, porque por la vida privada de la familia se golpeó a la mujer muchos años. Era un asunto entre marido y mujer y uno no puede meterse, ¿cierto? Ese era el concepto. ¿Cuál es el concepto hoy día en la ley de violencia intrafamiliar? Si usted tiene conocimiento, denuncie. Por lo tanto, está pasando desde una protección solo privada al interés público cuando hay agresión de cualquier clase. ¿Mm? Honra de la persona y honra de la familia. Por supuesto, porque estamos viviendo el tiempo de, seguramente esto nos va a tocar vivirlo, de apuntar con el dedo. ¿Mm? Oye, ese niño tiene dos papás. Oye, esa niñita tiene dos mamás. Que, en mi opinión personal, por supuesto, que sería repetir el pasado. Cuando decían, oye, ¿y tú por qué no tienes papá? Ah, es que su mamá lo tuvo soltera. Hoy día, en una sala de clase, hay niños que nacen de hijos, o sea, perdón, de padres que nunca se han casado, de madres que nunca se han casado, incluso debe haber muchos casos de hijos que nacieron de fertilización asistida en la que no hay un padre, o a lo mejor algunos viven con su papá. Entonces, y a ninguno de los niños de la sala de clase le parece extraño eso. Hoy día incluso estamos en el proceso de integración racial. Tenemos los niños afrochilenos, ¿cierto? ¿Ah? Porque tenemos, digamos, una inmigración bastante importante, por lo tanto ya en los primeros básicos, yo he visto ahí en los jardines, los niños afrochilenos que se forman en conjunto con los niños que vamos a tener que generar seguramente un concepto para las distintas etnias, pero todos somos chilenos. En el fondo, a lo mejor ni siquiera va a ser necesario crear un concepto, porque decir, oye, ¿tú eres chileno? Sí, yo soy chileno. Ya, tú eres de raza afrochilena y yo soy de raza mapuche, por ejemplo, de pueblo originario, que es algo que no ha podido todavía. Nuestro país discrimina ¿ah? en relación con los pueblos originarios. Entonces, claramente, el derecho de familia se dirige
Estos recursos muestran un poquito hacia dónde se dirige la nueva familia chilena. Hubo dos opiniones al respecto. Hay una de Eduardo Cordero, profesor de Derecho Administrativo de la Católica de Valparaíso. La Corte Suprema ha emitido una sentencia con sólidos fundamentos que, partiendo de la base de que no rechaza dicha posibilidad, entiende que la acción de la judicatura tiene que estar asentada en normas expresas, que no es posible soslayar a través de una interpretación progresiva. Que me perdone el señor Eduardo Cordero. No es que esté en contra de él, en relación con el caso, pero sí en la forma en que lo presenta. Porque dice, entiende que la acción de la judicatura tiene que estar asentada en normas expresas. Entonces, el daño moral en sede contractual, ¿cómo lo indemnizan si no existe ninguna norma? La sentencia de la Corte Suprema de marzo 16, que señala que efectivamente entre responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual, puede la víctima elegir dónde existe esa opción, en qué norma, en ninguna. Ha sido el fallo de la Corte Suprema, que a través de su reinterpretación de las normas de responsabilidad permitió, allá en los años 94-95, daño moral en sede contractual y ha permitido el derecho de opción en marzo 16. Entonces, creo que este puede ser un argumento de doble filo, ¿no? Porque sobre esa base entonces tendríamos que retroceder en todos aquellos casos en que la jurisprudencia ha creado una institución. No es malo que la jurisprudencia cree instituciones, lo hace el derecho anglosajón. No veo por qué nosotros no podemos avanzar en eso. Algo lo dice la profesora Miriam Enrique, que obviamente es un poco más liberal ella. Dice, es un fallo que considera el derecho internacional de los derechos humanos y dedica varios considerandos al control de convencionalidad, que indica que es el legislador quien debe adoptar las medidas legislativas necesarias para hacer efectiva lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero aquí, si uno lo explicita un poquito más abajo, la profesora, es bien importante porque dice, mientras que la constitucionalista Miriam Enríquez plantea que es el legislador el que debe adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo lo previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿cierto? Y hasta ahí sigue la idea del profesor anterior. Pero, y este pero es lo relevante. Pero, me perdí. Acá está, pero. Leo bien, ¿eh? Se fijan, ni siquiera necesito lentes, ¿eh? Para que no crean que tengo que estar así o así. Distancia normal. Pero, dice, cuando no lo hace, es decir, cuando el legislador no ha hecho su pega, es el Poder Judicial el que debe contrastar las normas legales con el llamado corpus juris interamericano, es decir, con la legislación de derecho internacional, con todo el cuerpo de legislación de derecho internacional, conformado por dicha convención y la jurisprudencia, ejerciendo este control de consistencia o de compatibilidad entre normas. ¿Qué leo yo de aquí? Que cuando el juez falla, puede fallar teniendo en cuenta todo el ordenamiento jurídico, no solo nacional, sino también el internacional. Por lo tanto, si él detecta que hay un vacío legislativo, las lagunas legales, ¿se acuerdan? ¿Ah? Cuando hay una laguna, puede el juez integrar, colmar ese vacío. ¿Y cómo colma ese vacío? Con la legislación internacional, con la jurisprudencia internacional. Eso es derecho interno en el instante en que Chile aceptó esas convenciones. ¿Por qué no lo...? Esto es lo mismo que se discutía mucho ya hace 30 años atrás, que el juez no podía aplicar directamente la Constitución al caso concreto. Y hoy día eso es pan de cada día. Todos los jueces en sus fallos parten por la Constitución. A eso es lo que le llamo la constitucionalización del derecho civil, que hoy día ya es, digamos, es un capítulo totalmente formado. No hay ningún juez que tenga temor de usar la Constitución. Bueno, ¿por qué habría de existir temor en que un juez ocupe las normas del derecho internacional
para precisamente resolver un caso de la controversia nacional. Si está dentro del ordenamiento jurídico, siguiendo un poco la idea que él señala de que el derecho es uno solo. ¿Mm? Bueno, me fui un poco ahí lejos, pero Kelsen tenía su postura en este sentido. ¿Eh? Bueno, ahí tienes pues, estimado. Es interesante, hay algunos comentarios más que yo insisto, son un poco contradictorios con algunas instituciones que se han logrado gracias a la jurisprudencia. Gracias a la jurisprudencia. Y mencioné dos, que es el área mía, que es el área del derecho de opción. Y por otro lado, ¿cómo se llama? El daño moral en sede contractual. Eso no hay norma. Derechamente no hay norma. Es solo reinterpretación. Nada más. Y eso es normal. Es normal que una sentencia. Y esto lo van provocando los abogados que van promoviendo nuevas interpretaciones, lo que me parece muy, muy legítimo. Nosotros no podemos, y lo dije en el día de ayer, seguir tomados del criterio de don Luis Claro Solar, de Alessandri, que son eminencias en el derecho. Jamás alguien podría negarlo. Pero tuvieron su tiempo y fueron eminencias porque fueron capaces de llevar el derecho a su tiempo. Eso es lo brillante, lo que los hizo brillantes. Pero nosotros no podemos quedar pegados de una luz que se encendió en el año 25, porque le aseguro que la vela ya no le queda nada ahora, en el 2020. Ya casi 100 años de la primera sentencia de nulidad de matrimonio que permitió efectivamente que las personas volvieran a tener una vida. Interesante. Muy, muy interesante. Bueno, capítulo de hoy, resumiendo. Hemos visto el concepto de familia y hemos visto una progresión hacia los nuevos principios del derecho de familia. Hay más, les voy a dejar por allí el artículo de Cristian Lepin para que lo lean y un poco se vayan interiorizando. Ya sé que tiene como 40 hojas, entonces ya con eso los desmayo. Pero bueno, está la noche, pues. Se puede no dormir. Y ahí bien, mi estimadísimas futuras abogadas y futuros abogados. Ya en nuestra próxima clase vamos a entrar a analizar la primera institución grande del derecho de familia, que es el matrimonio. Nuevamente vamos a seguir analizando documentos importantes como son, en este caso, ya acercándonos a las sentencias del Tribunal Constitucional, porque si bien estos recursos fueron recursos de protección, están también, por otro lado, algunos juicios de familia que han resuelto cosas importantes en esta materia. No sé si con esto quiero ser progresista. Solo sé que tengo que darles a ustedes la oportunidad de ver todas las visiones que admite el derecho. De eso se trata. De no ser una persona o un profesor en este caso que se limite a exponer lo que la doctrina tradicionalmente ha dicho, menos en familia. Sobre todo cuando hay, en derecho de familia, si hay algo que es importante es que hay emociones involucradas. Cuando uno divorcia o cuando uno va a una sentencia de reconocimiento de paternidad, hay emoción detrás del fallo. Y hay personas que están afectadas por ese resultado. Entonces no es llegar y resolver. Por ahí tengo un tremendo tomo de don Manuel Somarriba, por supuesto, un grande del derecho contemporáneo de Alessandri, pero que hoy día ya no tienen opinión, menos en familia, no podrían tenerla. Pero estoy seguro que en su tiempo fueron vanguardistas. Y de eso se trata. Se trata de que el derecho responda a las necesidades de la sociedad, de su tiempo. Bien. Bien, pues,
creo que le voy a dejar entonces ese material que aquí estoy un poquito perdido, ¿ah? No sé si todavía vamos a usar la plataforma y si la plataforma me permite usarlo. Eh, Porque siempre está el problema de que profesor, que no estoy inscrito, que no estoy matriculado. Entonces, bueno, voy a tratar de usar la mayor cantidad de canales disponibles para dejar el material. Bien, nos estamos viendo, a cuidarse, ¿ah? A cuidarse mucho, a seguir siendo solidarios, a seguir ayudando lo más que se pueda y por supuesto a los que necesitan ayuda, siempre pedirla, porque siempre va a haber una mano amiga allí dispuesta a ayudar. Bien, nos vemos. Que esté muy bien. Chao, chao.